Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos a otro video sobre terapia de aceptación y compromiso. Espero estén muy bien, yo me encuentro maravillosamente bien y el día de hoy vamos a conocer otro concepto importante y fundamental dentro de la terapia de aceptación y compromiso. Concepto que hemos mencionado muchísimas veces, pero que el día de hoy lo vamos a ver ilustrado a través de la teoría. Vamos a utilizar un artículo empírico y a partir de ese artículo empírico pues no solamente vamos a ver el concepto de la aceptación, sino muy probablemente otros conceptos fundamentales que debemos tener en cuenta para comprender la terapia de aceptación y compromiso de acuerdo a la evitación experiencial, que ya es un tema que hemos visto muchísimo, que es un tema tremendamente interesante y de alto interés para esta terapia. Entonces, para eso vamos a utilizar el artículo que tenemos justo aquí de Rafael Ferro García, aplicación de la terapia de aceptación y compromiso en un ejemplo de evitación experiencial, de la revista Psicotema del año 2000. Como nos podemos dar cuenta, este artículo pues nos habla no solamente de la habitación experiencial, sino cómo se interviene la habitación experiencial a través de la terapia de la aceptación y pues se ve que en la introducción de este artículo se ilustra tanto la parte de la habitación experiencial como también la parte de la aceptación. Así que voy a hacer lectura justo aquí, ya que está un poco más desglosado el concepto de la habitación experiencial, y luego haremos la conexión de la habitación experiencial con la aceptación, que está justo aquí, ¿vale? Lo tenemos justo aquí. Y así pues integrar todo lo que hemos visto de la evitación experiencial junto con la aceptación. ¿Qué es la aceptación? Aquí entonces lo vamos a ver a continuación. Primeramente vamos a hablar de la evitación experiencial como una definición, ¿cierto? Es un fenómeno que ocurre cuando una persona no está dispuesta a ponerse en contacto con experiencias privadas particulares, como por ejemplo sensaciones corporales, emociones, pensamientos, recuerdos, predisposiciones conductuales, e intenta alterar la forma o la frecuencia de estos eventos y el contexto que los ocasiona. Recordemos que esto pues surge a partir de la literalidad de las cosas, ¿vale? Si nosotros nos enfocamos más en la literalidad de las cosas, pues vamos a aumentar el significado cuando realmente pues significa algo pues un poco más flexible. Las personas que literalizan sus problemas, sus sensaciones, sus emociones, pues suelen evitarlas porque las, entre comillas, exageran o las agrandan. Por eso es que nos dice aquí que alteran la forma o la frecuencia de las sensaciones corporales, de las emociones, de los pensamientos, de los recuerdos, las predisposiciones conductuales y demás. Entonces, la idea en tercera generación, en la aceptación y compromiso, es flexibilizar esta literalización hasta el punto de, pues, desliteralizar y flexibilizar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es la habitación experiencial. Obviamente hicimos un video mucho más extenso de la habitación experiencial para que usted lo mire, para que usted lo revise, un artículo tremendamente útil, tremendamente valioso, que hicimos lectura del mismo y lo analizamos para que el concepto de la habitación experiencial pues sea mejor y mayormente entendido. Otro punto que nos hablan aquí de la habitación experiencial es que la habitación experiencial es planteada como una dimensión funcional que podría integrar una variedad de diagnósticos del sistema DSM, ¿vale? Diagnósticos, como lo dijimos en el video pasado, como la depresión, la ansiedad, muy probablemente aquí también los leamos. Por ejemplo, todos los desórdenes de ansiedad, desórdenes obsesivo-compulsivos, la agorafobia con ataques de pánico y el estrés postraumático, el abuso de sustancias o incluso los desórdenes de personalidad límite, y que podrían ser clasificados como desórdenes de evitación experiencial. Así pues, la habitación experiencial es un proceso patogénico que se ofrece como una alternativa funcional a los sistemas tradicionales de clasificación basados en la topografía. En el video pasado de habitación experiencial pues estuvimos hablando justamente de esto, ¿cierto? Que la habitación experiencial tendía a volverse una patología
por el simple hecho de que tenía una correlación con diferentes diagnósticos: depresión, ansiedad y ahora trastorno límite de la personalidad, trastorno de estrés postraumático, desórdenes obsesivo compulsivos. Entonces démonos cuenta cómo la habitación experiencial hace parte de un enramaje de problemas mentales, de diagnósticos que pues son de alta prioridad y de alta importancia según los criterios del DSM-5, como también de todos los puntos de vista médicos, psiquiátricos que nosotros podemos imaginar. La habitación experiencial entonces nos lleva a una serie de problemas, a una serie de dificultades, y obviamente tenemos que pues intervenir esto, y una de las formas de intervenir es a través de la aceptación y compromiso. Luego aquí hay un párrafo que nos dice: hay una serie de factores que contribuyen a la teología de la habitación experiencial. Entre otros, la naturaleza direccional del lenguaje humano, por la que las palabras significan las cosas con las que se están relacionadas a través de las relaciones de equivalencia, la generalización inapropiada del control y del seguimiento de las reglas verbales y la consiguiente rigidez conductual, el soporte cultural de que esos eventos privados son causa de la conducta y el modelamiento de la propia habitación. Entonces, todo esto pues son muy probablemente teologías que tienen relación con la habitación experiencial, y obviamente pues van a perjudicar mucho más a la persona, en el sentido de que si es algo que se toma como una regla verbal, pues va a causar mucho más problemas en la naturaleza, ¿cierto? De la psicología del ser humano. Problemas que de alguna u otra forma se van a extender, se van a generalizar, van a tener una generalización inapropiada, una generalización casi que descontrolada, y todo esto en función a la literalidad, es decir, al seguimiento de la regla verbal, de la instrucción que nosotros nos podamos hacer a través de la habitación experiencial, dándonos la razón todo el tiempo, constantemente, sobre lo que estamos evitando, llegando al punto de asumir que lo que evitamos pues es cierto, ¿vale? Y es completamente adecuado cuando realmente no lo es. Bien. Otro punto sobre la habitación experiencial, ya como para superar este repaso de la habitación experiencial y seguir con la aceptación, con el concepto de aceptación, es que surge como resultado, la habitación experiencial surge como resultado de la adquisición del lenguaje y de ciertas consecuencias psicopatológicas a las que puede llevar. Ya las hemos visto. Se citarían en este sentido el moldeamiento de los eventos privados como causa, y por tanto la necesidad del control de tales eventos al dar explicaciones o razones de nuestra conducta, la categorización o la evaluación de los hechos en términos de bueno o malo, y finalmente la propia literalidad del lenguaje. Bien. Entonces prácticamente este parrafito nos habla sobre muchas cosas que ya hemos mencionado sobre la habitación experiencial, que sea a través del lenguaje, a través de la conducta verbal, que conlleva a diferentes situaciones o desencadena diferentes situaciones complejísimas, que pues obviamente si tienes una regla verbal que se refuerza constantemente, entonces va a empezar a moldear tu comportamiento, a moldearlo constantemente, a moldear no solamente el comportamiento, sino tu forma de pensar, las reglas verbales que estás emitiendo en ese momento. Y pues todo esto de alguna u otra forma se fusiona tanto que llega a ser literal. Entonces, ¿cuál es la idea? Vuelvo y digo que en tercera generación, en la terapia de aceptación y compromiso, pasemos de esta literalidad rígida a una desliteralización mediante la flexibilidad, ¿cierto? Iba a decir desliteralización flexible, como para que pues se unan, se encajen esos dos términos, y pues evidentemente esto sería nuestro resultado: que en vez de que sea rígido el paciente, que en vez de que sea literal el paciente, se vuelva desliteral y se vuelva flexible con respecto al control como problema, con respecto a la habitación experiencial, con respecto a todos y cada uno de los temas que pues muy probablemente hacen al paciente un ser rígido y un ser inflexible dentro del proceso de intervención. Pero ¿cómo logramos esto? Lo logramos a través de la aceptación y el aprendizaje. Esto lo he dicho muchísimas veces en la serie de videos de tercera generación,
¿vale? De aceptación y compromiso. Y finalmente hoy lo vamos a ver, a ver a la luz de la teoría. Entonces, aquí pues obviamente ya nos abren paso a hablar o a conversar un poco sobre la aceptación. ¿Vale? Aquí en este punto, a partir de este punto, ya empezamos a darle campo a la aceptación. Dice, la cuestión es que todos estos fenómenos forman parte del desarrollo psicológico implicado por el lenguaje. En consecuencia, si el lenguaje es parte esencial de la formación y mantenimiento de la habitación experiencial, parece claro que la alternativa debe venir de una intervención que se base en el lenguaje. La terapia de aceptación y compromiso se basa en el lenguaje y por eso es que asimismo podemos construir conocimiento, podemos construir aprendizaje en la persona a partir de la aceptación, de la confrontación de sus problemas, de sus dificultades y hacerlo mucho más flexible. Toda la serie de videos que hemos visto, pues hemos visto diferentes posturas teóricas, hemos visto diapositivas de mis profesores, hemos visto diapositivas elaboradas por mí y ahora pues hemos visto artículos que de alguna u otra forma nos acercan al concepto de la aceptación y sin lugar a dudas pues nos justifican por qué la aceptación es muy importante dentro de esta intervención basada en el lenguaje dentro de ACT, bien, entre aceptación y compromiso. Entonces, ya para entrar al tema de la aceptación, aquí pues vamos a ver cómo la aceptación genera un efecto sobre la evitación experiencial, cómo genera un efecto inclusive en aprendizajes que el sujeto ha adquirido y que a través de los mismos se ha vuelto bastante inflexible y bastante rígido. Entonces pues vamos a comenzar con la definición. La aceptación psicológica es una estrategia de cambio en este sentido, consistente en no evitar ni controlar o cambiar los elementos que forman parte de una condición de evitación experiencial. La aceptación es el ejercicio de no evitar. La aceptación es el ejercicio de no pretender controlar algo que no se puede controlar y la aceptación es el ejercicio de no intentar cambiar algo. De tal forma que si no intentamos cambiar una situación, pase lo que pase, estamos aceptando esa situación. Debido a que en muchísimas ocasiones hemos fallado en cambiarla. Pero hemos fallado por una simple razón, y es que no hemos aceptado como tal la situación. Voy a mencionar un ejemplo del ejercicio de aceptación. Muchos generales, muchos coroneles, muchos capitanes en las fuerzas militares pues constantemente tienen que planear sus estrategias, tienen que planear sus métodos y formas de defensa. Y lo hacen jurándose a sí mismos que pues van a llevar esto hasta el final. Pero ¿qué pasa cuando una guerra está perdida? ¿Qué pasa cuando una batalla, un conflicto está perdido? Pues le va a costar bastante al coronel, al general, al capitán, porque necesita estrategias de lucha hasta el final por superar algo que ya no se puede superar. Hay generales que optan por la rendición y la retirada, mientras que hay otros que optan por seguir luchando tercamente hasta el último hombre, ¿vale? Hasta gastar su último recurso. Y obviamente aquí es donde pues la aceptación se pone a prueba con respecto a esta situación. Estoy hablando en términos metafóricos como para que me entiendan. El ejercicio de aceptar está en el hecho de que el general, el capitán o el coronel considere que ya no tiene alternativas, que ya no puede hacer nada, que su ejército ya ha sido derrotado y que lo mejor que puede hacer es entregarse. La aceptación es que el capitán, el coronel o el general incluso planee una tregua con el bando opositor para que obviamente no haya pérdidas. Que al menos haya prisioneros de guerra, pero que no haya pérdidas de vidas. Aquel que es flexible es aquel que efectivamente lo hace.
y lo hacen muy probablemente antes de perder a la mayor parte de pues su ejército. Pero ¿qué pasa con el general, el capitán o el coronel inflexible? Piensa que el último hombre es el último recurso para luchar, así se le vengan 2000 hombres más. Piensa que la retirada es cuestión de debilidad y entonces planea cuanta idea se le ocurra hasta atentar con su propio ejército para ganar una guerra que ya no se puede ganar. Y ahí pues estamos evidenciando el control como problema, ¿no es así? Estamos evidenciando, de hecho, una desesperanza creativa en el sentido de tomar rutas inútiles frente a algo que se supone que se puede controlar cuando realmente no se puede controlar, no se puede evitar y hay que dejarlo ser, como dicen por ahí, ¿vale? Entonces esa es la gran diferencia entre el hecho de aceptar algo que se perdió y no aceptar algo que pues ya no hay nada que hacer. De igualmente pasan las relaciones. Hay gente que cree que puede seguir conquistando a la exnovia o al exnovio, así la relación ya haya terminado y así inclusive pues uno de los dos ya tenga nueva pareja. La persona sigue y sigue al pie del cañón, em, siendo bastante rígido en sus ideas, siendo bastante rígido en completamente todo su punto de vista sobre la relación y considera que a pesar de que tenga otro novio u otro esposo u otra pareja, puede seguir luchando cuando ya es una batalla, entre comillas, ¿cierto? Ya es una lucha perdida, ya no se puede hacer absolutamente nada. Es mejor que aceptes la situación, consigas una nueva pareja, un nuevo trabajo, una nueva estabilidad y así sucesivamente con muchas cosas que pues nos vinculan a nosotros como seres humanos. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? La persona que no acepta es una persona que lucha. Y digamos que luchar hasta un punto está bien, pero ya hay, cuando hay una lucha patológica que se convierte, como hemos visto, en compulsión, en obsesión, pues eso ya es un problema porque está evitando experiencialmente esa aceptación, porque está evitando experiencialmente cantidad de cosas que le pueden abrir los ojos y decir, ok, vale, ya no lo voy a intentar más, ya estoy cansado, ya sé que ella está con otro o que él está con otra, sé que ella está feliz con otro o él está feliz con otra y entonces ¿qué tengo que hacer? Pues aceptarlo, ¿vale? No tengo por qué evitar, no tengo por qué controlar o no tengo por qué cambiar una situación que ya no se puede controlar, que ya no se puede intervenir. Pero esto obviamente es costoso para las personas y es costoso en el sentido de que admitir la derrota es costoso, es bastante costoso. Y si nosotros vemos en los dos puntos, tanto del coronel, bueno, el punto militar, coronel, general o capitán, como de una relación que fracasa, pues es costoso comenzar de nuevo. Y la aceptación es, en esencia, comenzar de nuevo. ¿Mm? Hay un choque emocional versus un choque relacionado con el seguir y el continuar y la perseverancia. ¿Mm? Pero pues obviamente cuando algo simplemente está perdido, por más cosas que tú hagas, pues no se va a arreglar. Ella no va a volver contigo o él no va a volver contigo. La guerra va a estar perdida, tienes que entregarte. ¿Mm? Entonces ese es el punto. Tal vez, muy probablemente las personas le huyen a la aceptación por el hecho de que no quieren sentirse rendidas. Y esto pues muy probablemente se relacione con nuestra carga biológica, ¿cierto? La perseverancia hace parte de la carga biológica, de la supervivencia, de la adquisición de bienes, y es como si estuviéramos luchando contra la naturaleza, ¿vale? Eh, pero bueno, como ya he dicho, es bueno luchar hasta un punto. De lo contrario, si sigues luchando con lo que ya está perdido, pues no vas a hacer absolutamente nada y entonces vas a perjudicarte cada vez más, evitando experiencialmente y ocasionándote más dolor y más malestar. Entonces, vemos el punto de vista de la aceptación como muy probablemente algo tremendamente jodido, tremendamente difícil y pues que al comenzar siendo el primer paso de esta terapia, pues es algo tremendamente berraco y algo tremendamente difícil a decir verdad. Bien. Seguimos. Ante semejante condición lo que se propone es no hacer nada, no enfrentarse a las emociones y pensamientos.
es que yo tengo y que yo tengo y que yo tengo que seguir y es que yo tengo que insistir. Vale, está bien, pero llega hasta un punto en donde puedas, no en donde ya te sobrecargues de algo que ya no vale la pena. ¿Mm? Y si tienes una oportunidad para mejorarlo, hazlo, pero cuando ya aceptes que perdiste, es igual a cuando, por ejemplo, uno pierde el año en el colegio. Si uno perdió el año en el colegio porque se tiró 12 logros o porque se tiró 3 materias vitales, pues hay que aceptar ese hecho y trabajar para el otro año como si fuese una nueva oportunidad para seguir en el colegio. Pero si tú, a pesar de tener la evidencia de que perdiste materias en el boletín y perdóneme, el descaro de reclamarle a los profesores cuando no hiciste nada, ni tareas, ni trabajos, cuando no te esforzaste yendo a clase temprano, cuando ni siquiera fuiste al colegio, te escapaste de las clases, y sigues y sigues y sigues y es que amenazas a los profesores y amenazas al rector que es que yo les voy a traer abogado, que es que me parece injusto, que es que me parece inapropiado me dejen aquí en noveno, que me dejen aquí en décimo, es que me parece tremendamente injusto porque es que yo le pago matrícula o yo me pago la matrícula, como hay chinos así, o es que mis papás me están pagando la matrícula y necesito pasar a 11 y necesito a pesar de que esto esté perdido porque es que yo puedo demostrar que yo tengo la razón. Hijo, ya hay evidencia de que no puedes promoverte. No puedes promover al siguiente curso. No te pueden dejar pasar. Ah, que cuánto quiere, que si quiere plata. No. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Vale? ¿Será que ese punto de vista rígido te va a llevar a algún lado? No, no nos va a llevar a ningún lado. Nos va a llevar a ocasionar más dolores de cabeza e inclusive, con todo respeto, a vernos ridículos delante de otras personas cuando intentamos algo que ya no se puede intervenir, que ya no tiene ninguna solución. Está bien luchar hasta un punto, pero más allá ya no nos veríamos bien. Yo sé que le aplico muchos juicios de valor, pero es para que ustedes me entiendan, ¿vale? Cómo una persona rígida puede volverse patológica cuando llega hasta un punto en donde considera que lo perdido se puede solucionar cuando realmente no es así. Y obviamente pues en el ejercicio de la psicología clínica pues se utilizan bastantes estrategias para que las personas se cuestionen sobre lo que están pensando, para que las personas se cuestionen sobre lo que están diciendo y sin lugar a dudas para que empiecen un proceso de flexibilización a través de sus propios cuestionamientos. ¿Mm? Entonces sí, la aceptación es no hacer nada en contra de algo que ya no tiene solución. Puedes formular otras rutas, otras alternativas, luego de que aceptes de que esta lucha no tiene sentido, de que perdiste lo que perdiste, de que, mejor dicho, ¿vale? Para que nosotros nos empecemos a entender con los conceptos del control como problema, de la flexibilidad psicológica, tantos que hemos visto, de difusión, para cambiar el significado luego de lo que tú vas a hacer, ¿vale? Que no es inútil lo que harás, sino que es bastante útil siempre y cuando aceptes que la vía en que estuviste todo el tiempo insistiendo, pues era inútil, ¿vale? Y fíjense toda la cantidad de conceptos que estamos reuniendo justamente para explicar la aceptación. Por eso es que hasta ahora la vemos, porque pues hay muchas cosas antes de la aceptación y pues que ya las vimos y es importante pues mencionarlas justo en este momento. Bien, sigamos leyendo. Entonces decíamos, ante semejante condición lo que se propone es no hacer nada, no enfrentarse a las emociones y pensamientos. Sería admitir o tolerar estos eventos privados y la propia situación sin intentar modificarlos, controlarlos o evitarlos, ¿vale? Reparar lo irreparable no tiene sentido. Eh, Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo. ¿Mm? Esa es una frase que me encanta de una canción de un grupo musical de aquí de Colombia. Dice, cuando el amor se daña es mejor cambiarlo que intentar repararlo, ¿vale? Y pues esta canción nos hablan de muchas razones por las cuales pues es preferible eh, pues renunciar a un amor que ya no funciona y pues comenzar con otro tipo de amor basado en el aprendizaje que tú aprendiste, como que tú adquiriste en la relación anterior y que te lleve un poco más lejos.
porque si tú perseveras e intentas en algo que ya no funciona, o insistes y te metes hasta por los ojos en alguien que ya no te quiere, que ya no te ama, pues ¿qué sentido tendría eso? Ninguno. ¿Listo? Para Dogger, 1994, perdón, es que he visto muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial, supone una situación que evoca u ocasiona la conducta, las reacciones a la situación, incluyendo nuestras propias respuestas emocionales y verbales públicas o privadas, pensamientos y sentimientos, y las consecuencias que resultan de estas acciones. Perdón. Desde esta perspectiva, aceptar implicaría no intentar evitar, controlar o cambiar algún elemento de la contingencia que opera en un momento particular. Así, el contexto y las reacciones no son simplemente experienciados. Ante una situación formada por estímulos aversivos, una persona siente emociones y entonces escapa, evita o ataca, ¿vale? Como oponiéndose a algo que pues ya no tiene sentido. Pues para Córdoba y Kuhlenberg, la aceptación es la tolerancia de las emociones evocadas por estímulos aversivos, pero sin evitar, escapar o atacar. Simplemente ser tolerantes, aceptar y ser tolerantes frente a lo que hay que aceptar. ¿Mm? Obviamente hay situaciones durísimas, durísimas que personalmente no me gusta mencionar. Una enfermedad terminal, por ejemplo. Es durísimo aceptar esto. Es durísimo aceptar la muerte de un ser querido. Es durísimo aceptar que perdiste tu semestre. Es durísimo aceptar que perdiste el año. Pero esto hace parte de la vida, ¿cierto? Y hace parte también de la vida aceptar lo que sientes y no hacer nada al respecto. Yo sé que esto es un poco polémico en muchas perspectivas de la psicología, pero a la vez es bastante realista. Hasta que tú no aceptes algo que ya no tiene solución, no puedes continuar con tu vida. Uno puede continuar con la vida aceptando la muerte de un ser querido. Uno puede continuar con la vida aceptando el diagnóstico de una enfermedad terminal o de un diagnóstico mental pues difícilmente reparable como la esquizofrenia, por ejemplo. Uno puede aceptar la vida y continuar si pierde el año. Uno puede aceptar la vida y continuar si una relación termina o hay un divorcio. ¿Mm? Y pues obviamente dentro de la aceptación hay un encadenamiento de duelo porque cada aceptación frente a un momento difícil pues tiene su proceso de duelo, ¿cierto? Me provoca hacer un video sobre esto bastante interesante, un video cortico pues para explicarles cómo es ese proceso, porque la aceptación es un proceso que se basa de alguna u otra forma en el duelo cuando existe un malestar de por medio y pues el hecho sería que a través de ese duelo, a través de ese malestar, pues se viva la vida. ¿No? Que a través de ese duelo o ese malestar se consigan otras alternativas para conseguir empleo, por ejemplo, se consigan otras alternativas para no perder el año el siguiente año. De hecho, muchos autores hablan que la aceptación es un paso más hacia una oportunidad de recuperación, ¿vale? Si esto coincide con lo que nosotros decimos, pues ciertamente es algo completamente verídico, debido a que si das el siguiente paso, pues puedes alcanzar otras cosas más adelante. Después de todo, lo que no tiene solución en esta vida es la muerte, ¿vale? Tú tienes muchísimas oportunidades siempre y cuando estés vivo, siempre y cuando entiendas y comprendas que la vida es un día a día lleno de oportunidades y solamente dependerá de ti mismo tomarlas o desaprovecharlas, en el sentido de volver al mismo camino que realmente no tiene sentido o en el sentido de hallar uno nuevo y seguir viviendo. Si tú perdiste esa casa hermosa y ahora tienes un departamento, no te preocupes, el departamento hace parte de tu aceptación y no quiere decir que esto sea un motivo para quedarse ahí, porque puedes tener una casa más grande. Si tuviste una casa de 4 pisos, tendrás una casa de 6 pisos, siempre y cuando tengas un punto de partida que es el departamento. Pero ¿qué pasa? Si yo me quedo luchando todo el tiempo que por la casa, cuando ya hay alguna razón que pues lamentablemente te impide el acceso a ella, que ya haya el hecho de que la perdiste y que no puedes hacer absolutamente nada y que inclusive hay familia viviendo ahí, pues hay que continuar, ¿vale? Tendrás una casa parecida inclusive mejor.
La relación, tendrás una relación mejor, sí, vale, con una persona diferente, pero te sentirás como nuevo. Tendrás un empleo mejor, vale, vas a comenzar desde abajo, pero estoy seguro que con emprendimiento y con esfuerzo lograrás ser jefe, así como lo fuiste en el empleo anterior, en donde pues lamentablemente la empresa tomó la decisión de sacarte. Tendrás la oportunidad de ser monitor universitario el siguiente semestre si estudias mucho más, porque si bien este semestre no lo pudiste ser, vale, no importa, estudia más. ¿Mm? Llora, siente el duelo, siente este efecto que te ocasiona ese hecho histórico de tu vida, pero no te quedes ahí, avanza, avanza un poco más. Esto es la aceptación, un ejercicio tremendamente complejo, un ejercicio tremendamente durísimo, ¿listo? Pero que de alguna u otra forma implica mucha fuerza de voluntad en la persona para comenzar un proceso de aceptación y compromiso. Obviamente, pues como ya lo hemos dicho, es un proceso que requiere de ayuda profesional, en donde el profesional muy probablemente te va a cuestionar sobre lo que tú estás haciendo en algo que ya no tiene sentido, en algo que en vez de construirte, lo único que hace es destruirte. Todos los días, todo el tiempo que lo intentes sin aceptar y obviamente considerando que lo que tú haces tercamente es lo que hay que hacer, de una forma literal, y la idea es que superemos esa forma literal para ser completamente desliterales ante la situación y seguir avanzando. Esto entonces sería el concepto de aceptación. Voy a traerles, me parecería muy interesante mostrarles cómo podría ser la aceptación a través del duelo o en función al duelo. Creo que pues voy a hacer el video sobre esto para complementar un poco más este punto de la aceptación, para saber por qué la aceptación es tan dura en la vida, ¿cierto? Y así pues tener un poco más de comprensión sobre este concepto que vimos el día de hoy. Bien. Voy a subir este artículo a la plataforma de Facebook para que lo tengamos presente, para que lo tengamos en cuenta, para que hagan lectura del mismo y pues conozcan un poco más de este proceso de aceptación y compromiso. Chicos, muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien y nos veremos en otro próximo video. Chao pues.